Qué alegría venir tenerte acá, súper aquí. chévere. Y nada, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Veo algunas caras conocidas. Solo para explicarles para quienes no son parte de esas caras conocidas, lo que pasa es que ayer empezamos a hacer una hackathon, precisamente con las tecnologías que vamos a ver hoy. Y hay personas que estuvieron en la hackathon y que van a estar hoy también, espero, con nosotros. Así que qué chévere que estén acá. Van a ver mucho contenido que vimos ayer también. Para quienes no, pues espero que el contenido sea interesante y que hagan preguntas, ¿sí? La idea de estar acá y no ser una reunión virtual es que estemos en contacto, que me hagan preguntas, que me tiren un papelito si no los miro, por favor sin babas, y que pues estemos aquí en forma interactiva y aprendan algo en lo posible. Listo, entonces ahora para hablar un poquito de la presentación, vamos a ver unos temas que son básicamente cómo es el estado de la inteligencia artificial agéntica, que es un término que vamos a definir ahorita, y cómo lo hacemos desde Google, porque a la larga pues yo tengo que mostrarles un poco de la plataforma que yo conozco, ¿no? Pero la idea es que estos sean ideas transversales que ustedes puedan aplicar en cualquier otro lugar, en cualquier otra plataforma, y que pues tengan también la idea más de cómo funciona esto, en vez de cómo lo voy a implementar dentro de Google Cloud o dentro de alguna plataforma en particular. Bueno, un poquito de la agenda. Vamos a hablar primero de todo el tema de IA generativa y de cómo Google ha estado trabajando en todo esto. A partir de esto, después vamos a hablar un poquito de cómo crear agentes de inteligencia artificial sin código. Y tercero, cuando nosotros necesitamos ir un paso más allá, cómo podemos orquestar diferentes agentes de inteligencia artificial generativa para cumplir un objetivo o, pues, digamos, una labor en particular. Entonces, empezando, uy, se quedó cortada. Bueno, aquí hay algo que dice inteligencia artificial, pero empezando, hay algo importante que hay que aclarar, que seguramente ya se los han dicho en estas conferencias, que está en el nombre de las conferencias, pero que estamos en la cuarta revolución industrial. Para poder saber qué es eso de la cuarta revolución, hay que entender las primeras tres. Entonces, hablando de las primeras tres, hay que dar un poquito de contexto. Por allá en el siglo XVIII, por ponerles un ejemplo, para hacer ropa había que hacer todo un proceso manual muy grande. Había que empezar con el hilo. Para hacer el hilo yo tenía que tomar un poco de fibra, generalmente fibra animal, es decir, lana, y empezar a construir el hilo con la mano. Para esto había gente que se dedicaba exclusivamente a eso, que eran hilanderos y hilanderas. Y cuando empiezan a tener ya el hilo, después tocaba empezar a pasarlo por una máquina de tejer manual, en donde yo empezaba a enredarlo dentro del tejido, prensaba, volvía y eventualmente tenía la tela. Cuando surge la máquina de vapor, por allá en 1784, pues no es el año exacto, pero alrededor de estos años, empieza a haber una nueva forma de hacer todo esto en la cual yo ya no tengo que entregar la energía, ya sea desde mis manos o desde animales que estén moviendo una rueda o algo, sino que ya puedo tomar la energía que viene dentro del carbón, por decirlo así, convertirla en vapor y aprovecharla para generar procesos. ¿Qué pasó con esto? Que empieza una revolución de cómo empezar a hacer las cosas en una forma diferente. Y de esa forma, como ya hay algo diferente para aprovechar, por ejemplo, una máquina que hace hilo, una máquina que me ayuda a tejer, todas estas personas que se dedicaban a hacer hilo y a hacer la ropa manualmente, pues digamos la tela, pues ya tienen menos oportunidades laborales porque ya hay algo que lo hace por ellos. ¿Qué significó esto? No fue que las personas se quedaran sin trabajo, sino que aquellas que no se adaptaron a esto y encontraron otra forma de aprovechar ese tiempo que ya les quedaba libre de tener que hacer esa labor tan repetitiva manual, pues se quedan un poco relegadas. Vuelve a pasar lo mismo por allá a finales del siglo XIX, cuando empieza a llegar la electricidad. Y la electricidad lo que hace es que ya no tengo que estar al lado de un río, al lado de la máquina que me está generando todo el vapor, sino que puedo llevar la potencia o la energía a cualquier lugar en donde yo la necesite. De nuevo, empieza a haber más máquinas que hacen más cosas y gente que va viendo que su trabajo va quedando un poco desplazado gracias a esto. ¿Cómo impacta esto? De la misma forma.
Aquellas personas que no se adaptaron a esto van quedando relegadas. Aquellas compañías que no se adaptan a esto quedan relegadas por otras que sí se adaptan y lo logran hacer de una forma diferente. Misma historia en el siglo XX. Tecnologías de la información. Ya podemos empezar a automatizar procesos. Ya hay computadores en todo lado, ya hay máquinas que pueden compensar con control lo que se hace. Y de nuevo, pues vuelve a pasar lo mismo. Y en este momento, no sé si de pronto me pueden ayudar un poco con la presentación para que se vea también el borde derecho, pero estamos hablando de una cuarta revolución en el siglo XXI, que es la revolución de la inteligencia artificial y la Big Data. ¿Qué es lo que va a suceder o está sucediendo? Que hay nuevas formas de hacer las cosas. Y si no nos adaptamos a ellas, pues podemos quedarnos relegados. Es la misma idea de las otras tres revoluciones. Pero, adelantándome un poco a la próxima diapositiva, con cada revolución viene un cambio. Y con cada cambio viene miedo. ¿Sí? Nosotros somos criaturas que le tenemos miedo a los cambios naturalmente. Perfecto, gracias. Y con el cambio y ese miedo, pues nosotros lo ejemplificamos con esta imagen. Esto es de una película, para quienes la reconocen es El Gran Hotel Budapest, pero básicamente lo que está mostrando es alguien que tiene miedo de una máquina que se mueve sola, que es un ascensor. Entonces le piden a alguien, a un señor, que se monte y empiece a simular que está moviendo un botón para que la persona tenga esa tranquilidad de que el ascensor, esa caja que está colgando, que se mueve arriba y abajo, está operada por un humano y no es una cosa que se mueve sola. En este momento, para nosotros, esto es absurdo, en cierta forma. Pues, todos nos montamos en ascensores casi que todos los días, hundimos el piso y llegamos, no hay un ascensorista. Pero también es porque ya estamos en esta época y ya estamos acostumbrados. Y para parafrasear lo que también ejemplifica una amiga que sabe mucho de este tema, ella dice que la mejor forma de entenderlo es que yo en este momento llegue y les diga, ¿saben qué? Todos ustedes, por estar aquí en esta conferencia, se ganaron un tiquete con todos los gastos pagos a Cartagena por avión. Genial, qué bacano. Me la fumé, me la soñé, yo qué sé. Pero hay algo interesante. Ese va a ser el primer vuelo no tripulado que va a haber comercial. No va a haber pilotos. ¿Ustedes se montarían en ese avión? Va a haber unos sí, va a haber unos no, pero en todos los casos la vamos a pensar como, güey madre, ya no va a haber un piloto que sepa responder a todas esas cosas y se lo voy a confiar todo al autopilot. Entonces, este miedo, pues, siempre va a estar con nosotros cuando hay un cambio de estos grandes. Y con los miedos también viene la resistencia. Este es otro ejemplo que tiene que ver con más o menos por allá en 1970, alrededor de esto en Estados Unidos, cuando empiezan a popularizarse las calculadoras de bolsillo. ¿Cuántas personas acá tienen una calculadora aparte del celular? De la del celular. ¿Cuántos de ustedes son ingenieros? Sí. Yo lo digo porque pues, yo soy ingeniero y para mí la calculadora es una herramienta básica. O sea, yo no podía dar pie con bolas y después me preguntaban, venga, es que tiene que sacarle el seno de, yo qué sé, 54 grados. No, ni idea, yo no sé cómo hacerlo. Venga, yo se lo meto a la calculadora. Okay. La preocupación en este momento era que cuando salen estas calculadoras de bolsillo, los estudiantes iban a dejar de aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y pues mi pregunta hacia ustedes es, por tener una calculadora, ¿ustedes han dejado de hacer o de saber cómo se hace la suma, cómo se hace una resta? Ese es un reto que viene tanto de nosotros en cómo adoptamos la tecnología, como desde la educación para sabernos enseñar eso como concepto para poderlo utilizar bien. Entonces, también es otra de esas reacciones que nosotros vemos que puede sonar un poco absurda en este momento, pero que siempre sucede con esto. Y lo mismo estamos viendo actualmente con la IA. No sé si ustedes también han visto que llegan muchas personas y dicen, no, la IA va a acabar con la educación, la IA va a hacer que todos nos volvamos brutos. Nuestra visión de esto es que va a suceder algo muy similar a esto, en el cual nosotros adoptamos la IA para mejorar nuestra productividad, nuestra gestión del conocimiento, pero que tenemos que hacerlo de una forma responsable.
Pues tampoco es hacer una descarga cognitiva sobre el modelo de IA para que me haga todo, sino que pues, la idea es aprender y que nosotros aprovechemos a la IA en vez de que confiemos ciegamente en lo que dice. Pero para eso hay que definirla, ¿sí? Porque he hablado de IA generativa, IA generativa. Todos ustedes seguramente, si están acá, es porque les gusta el tema y han aprovechado algunos de estos motores. Pero cuando nos hablan de IA generativa, muchas personas no recordamos cuál es la diferencia entre esta IA nueva y la IA anterior en cuanto a definición. La definición principal es que son modelos de inteligencia artificial que tienen la capacidad de generar contenido novedoso. Y esto es fundamental porque es lo que hace la diferencia entre esta ola de IA generativa y la IA anterior, en donde nosotros hablábamos de modelos que casi que daban un número, daban una clase o un veredicto de si algo era un gato o un perro, pero no nos generaban un contenido. Una ilustración de eso es la forma en la que nosotros trabajamos con los computadores. La primera, que ha sido la programación tradicional que viene desde los principios de la computación, tiene que ver con que un computador, a pesar de lo que todos nosotros podemos llegar a pensar en algún momento, es bruto. El computador necesita que uno le diga explícitamente todo lo que tiene que hacer para ejecutarlo. O sea, hay que decirle, mira, tienes que tomar este número, sumarlo con este otro, multiplicarlo con este, saltar este punto de memoria si este número es mayor a este otro. Hay que decírselo exacto para que lo haga. Y de la misma manera, para identificar, por ejemplo, qué es un gato, yo le tenía que decir explícitamente qué es un gato. Es un animal que tiene 4 patas, o bueno, que generalmente nace con 4 patas, que tiene 2 orejas, generalmente, que tiene pelaje, y que le gusta mucho jugar con la madeja, con hilos. Y así lo empiezo a definir. ¿Qué problema tiene esto? Pues, ¿qué pasa si llega un gatico, yo qué sé, uno de esos de la raza esfinge que no tiene pelo? Esto falla. ¿Cómo me toca enseñarle? Me toca ponerle un asterisco a ese criterio de que tiene pelaje. Y empiezo a profundizar y a profundizar. Esto se vuelve muy difícil de manejar. Y después de esto llega una nueva ola en la cual empieza a utilizarse un algoritmo que fue desarrollado en los 60s, que eran las redes neuronales, básicamente el algoritmo del perceptrón se desarrolla ya, pero que está ya inspirado en cómo aprendemos nosotros desde el punto de vista biológico. Y con esto, no es que se haya desarrollado ahorita hace unos 12, 15 años, sino que por fin tenemos el cómputo necesario para poderlo ejecutar a escala y para poder hacer tareas complejas. Y desde ahí empieza la ola del aprendizaje profundo, en donde yo ya no tengo que especificarle al computador explícitamente cada uno de los casos, sino que le puedo enseñar a punta de ejemplos, en donde yo le empiezo a mostrar, mira, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, ta, 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 ta. Y eventualmente yo llego y le pregunto, y le muestro una foto, oye, ¿esto qué es? ¿Es un gato? Sí, no. ¿Esto es un perro? Sí, no. Súper bien, ya el computador pudo aprender. Pero primer problema con esta aproximación, necesita miles de fotos para aprender. Y segundo, ¿qué pasa si yo le muestro la foto de una cebra? Como el computador solamente en este caso me aprendió entre gatos y perros, va a tratar de decir si es un gato o es un perro, porque es lo único que conoce. Y para poderle enseñar de nuevo es un reproceso muy grande. Surgen después de esto los nuevos modelos en los cuales yo ya puedo decirle al computador que casi que aprenda solito a partir de un cuerpo de conocimiento. Esos son los modelos de lenguaje, pero generativos. El nuevo paradigma acá es, nosotros ya tenemos un montón de conocimiento regado en Internet. Está Wikipedia, están fuentes no tan reputables como, yo que sé, un Reddit o algo por el estilo. Pero esencialmente le podemos decir al computador que aprenda solo a hablar, que aprenda todas las relaciones entre las palabras, que aprenda cómo, digamos, entender el contexto dentro de una frase. Pero esto demanda una cantidad gigante de conocimiento. Es por esto que le decimos que vaya y lea miles de millones de frases por internet. Después de que hace esto, yo ya le puedo preguntar, oye, ya aprendiste de gatos y de todo lo que hay. Ahora sí, dime qué es un gato. Y ya el computador es capaz de generarlo. ¿Por qué? Porque ya aprendió todas las relaciones entre las palabras, por decirlo así. ¿Cómo entra Google acá? Ya habiendo aprendido un poco de esto, hay que hablar un poquito de Google. Primero, la mayoría de las personas nos conocen por esto en Google.
¿Por qué? Porque casi que se vuelve un punto por defecto para meterse a hacer preguntas de temas que yo quiero entender. O de, yo qué sé, cosas tan triviales como, oiga, ¿cómo quedó la Serie Mundial ayer? ¿Por qué digo triviales? No porque sea menor, de hecho, vamos a su lejos, pero, pero a lo que voy es que puedo hacer preguntas profundas, puedo hacer preguntas más de interés general, y lo hago de una forma fácil, porque yo sé que tengo un entorno en el cual me meto, escribo, hago enter y empiezo a obtener respuestas. Pero para que esto funcione, se ha tenido que hacer un desarrollo gigante desde hace unos 27 años alrededor del planeta a partir de infraestructura y de redes. Primer dato, cuando Google surge, empieza con un buscador, ¿sí? Por eso también es como lo que más conocen de Google. Pero para que ese buscador funcione, como tiene la misión de indexar toda la Internet, se necesita una infraestructura muy grande que vaya creciendo, porque la Internet va a ir creciendo. Y eso no se puede hacer con un gran servidor, con una gran máquina, sino que me toca necesariamente distribuirlo entre muchas máquinas. Pero al distribuirlo entre muchas máquinas empiezan a surgir otras formas de utilizarlo, porque entonces ya tengo algo que me corre en un montón de lados, que no todo el mundo me va a estar preguntando todo al mismo tiempo, sino que voy a tener picos, valles, en fin. Y a partir de eso empieza a haber más infraestructura que yo puedo utilizar para otras cosas y surgen nuevas ideas. Por allá en el 2004, si no estoy mal, surge la idea de alguien dentro de Google de aprovechar que hay una gran plataforma que tiene unas funcionalidades de búsqueda muy potentes para poder mejorar lo que en ese tiempo era un servicio algo frustrante de correo electrónico gratuito en Internet. Para aquellos que revelan las canas, que pues todavía somos jóvenes porque estamos debajo de los 60, pero no tan jóvenes como para no haber tenido Gmail desde chiquitos. Lo que pasaba acá era que los buzones de correo tenían generalmente 20-25 megas. Entonces se me llenaban con cualquier cosa. Y lo que en este momento son las cadenas de WhatsApp, antes eran cadenas de correo electrónico. Y con 5 cadenas me podían llenar el correo. Esta persona estuvo frustrada por esto y dijo, como puede haber algo mejor, lo voy a hacer. Y dentro de Google hay algo que se llama un 20%, que es que un empleado de Google puede utilizar el 20% de su tiempo en trabajar en iniciativas propias, pero que puedan beneficiar a la compañía. Este señor empezó con su 20% a hacer un correo electrónico mezclado con búsqueda dentro de la plataforma de Google. Y gustó tanto por dentro que empezó a regarse, hasta que salió como producto. Hoy en día, Gmail es, yo creo que la plataforma de correo utilizada en el mundo por la mayor cantidad de personas. Y todos damos por sentado que podemos abrir una cuenta de Gmail y tenemos, yo qué sé, 5 o 10 gigas de Drive. Eso era algo novedoso en su momento. Y de la misma manera empiezan a surgir otros servicios. No voy a quedarme en cada uno de ellos, solamente que les digo, si no reconocen alguno de ellos, muy probablemente es el de arriba de la derecha. Y si es así, positivo para iPhone. Porque esa aplicación es Google Fotos. Pero ¿qué es lo importante de acá? Que estas 9 aplicaciones, aparte de ser de Google, comparten el hecho de que son utilizadas por más de 1.000 millones de personas diariamente. Son aplicaciones de mucha escala. Y esto es posible por toda esta infraestructura. Pero también tienen otra cosa en común, que todas ellas están orientadas a cumplir la misión de Google. Me voy a saltar esta diapositiva de acá y voy a hablar más de la misión. ¿Por qué? Porque dentro de Google hay una misión que suena corta, pero es bastante ambiciosa, que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y esto significa toda la información. No significa la que venga en una base de datos, la que esté lista para que el computador lea. Y para que esto funcione, se necesita necesariamente inteligencia artificial. ¿Yo cómo voy a poder organizar la información que viene dentro de fotos? Alguien que cargó dentro de su Drive una foto de un documento y quiere procesarla. Necesito IA, porque tengo que entender eso, porque el computador no me va a entender directamente eso si no se lo escribo yo explícitamente. Y es por esta razón que Google se enfoca desde hace más de 10 años en desarrollar inteligencia artificial como su core, por decirlo así. De hecho, una de las palabras del presidente de Google, de Sundar Pichai, es que Google es una compañía AI first, es decir, primero viene la IA. Y esto se ve reflejado en los diferentes desarrollos que Google ha lanzado a través del tiempo.
Hay muchos atrás del 2015, pero esta línea de tiempo comienza en 2015 porque ahí empieza a salir algo que no solamente es orientado a esta a esta ola de redes neuronales, sino al público. El primer desarrollo que ponemos acá es TensorFlow. Para aquellos que han trabajado con el desarrollo de inteligencia artificial, de pronto lo reconocen, pero para quienes no, TensorFlow es, llamémoslo, un framework, un paquete de servicios, aplicaciones, por ponerlo de un nombre, que apoyan el desarrollo de modelos de inteligencia artificial basados en una matemática de tensores. Ahorita hablo un poquito más de eso. Pero, ¿por qué lo menciono? No quiero bajar al detalle de lo que hace esto, sino quiero enfocarme en el hecho de que Google lo hace para desarrollar sus modelos internamente y lo libera al público como código abierto. Después viene algo en el 2017 aproximadamente, que son los Transformer. ¿Qué es un Transformer? Es un modelo de inteligencia artificial, o bueno, una arquitectura de redes neuronales de inteligencia artificial, palabras más, palabras menos, que emula un proceso de atención para yo saber en dónde me debo enfocar dentro de una, llamémoslo, un hilo de tokens o de lo que sea, para entender sus relaciones. Hablándolo muy a grandes rasgos, sin profundizar. Pero lo importante de esto no es todo ese tecnicismo, sino uno, saber que esos transformers son los que habilitan la IA generativa que estamos viendo en este momento. Fueron ese desarrollo clave que permitió que tengamos los modelos que hoy tenemos. Y dos, que eso fue un desarrollo de Google que salió abierto. Es decir, esto fue un paper que, de hecho, para quienes quieren bajar ese nivel de ñoñez, se llama Attention is all you need. Lo digo en la mejor forma, yo me enorgullezco de ser ñoño. Entonces, pero a partir de eso empiezan a salir nuevos modelos y no solamente de Google. De hecho, en 2022 sale algo que muy probablemente ustedes pueden recordar, que se llama ChatGPT. La T de ese ChatGPT está orientada hacia los Transformers. Es decir, el modelo que utiliza ChatGPT, que es un GPT por dentro, utiliza la tecnología que fue desarrollada en Google y que fue liberada al público. Y esto va muy de acuerdo a nuestra filosofía, que es que nosotros desarrollamos no para que algo se quede adentro, sino para que sea de uso para todo el público. Por último, me quiero enfocar en el último que aparece acá, saltándome otros avances. Hay uno súper chévere que es AlphaFold, ahí en el 2018, por el cual el equipo de Google DeepMind, básicamente su presidente, que es Demis Hassabis, ganó el premio Nobel el año pasado. Porque lograron a partir de inteligencia artificial apoyar en un problema muy grande que hay dentro de la biología molecular o pues digamos de la genética, que es la predicción de la estructura de una proteína a partir de su cadena conformativa de, bueno, no voy a hablar de codones, sino de aminoácidos. Eso ayuda enormemente en la producción de medicamentos personalizados de atacar enfermedades complejas. Y antes era un problema que podía tomar para una sola proteína mucho tiempo. Con la IA se puede automatizar muchísimo ese proceso. Entonces, son avances que nosotros abrimos para la humanidad. Y el último que nosotros estamos abriendo es Gemini, que voy a esperar a que termine la animación. Palm 2. Gemini, sí. Y es el que les quiero mostrar inicialmente. Gemini es nuestro modelo o bueno, nuestra familia de modelos de IA generativa que ustedes pueden utilizar si ingresan a gemini.google.com. Pero la idea es que estos modelos tienen algo también muy particular, que es que son multimodales. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo hablar en fotos, en texto, en audio, en video, en forma nativa. Y que de la misma manera están optimizados para poder trabajar con todo eso, pero que también ustedes puedan preservar la elección, no solamente de qué van a utilizar, sino de cómo lo van a utilizar. Y algo muy importante que también va alineado con la filosofía de Google, que es que han sido construidos con la responsabilidad y la seguridad en su núcleo, en su core, desde el principio. No fue que desarrollamos un modelo y al final empezamos a ver cómo lo podemos asegurar para que no tenga algunos riesgos de cara a su uso, en especial pues por ciertas poblaciones vulnerables. Pero el caso es que nosotros nos tomamos muy a pecho toda la parte de la responsabilidad en la IA, de la explicabilidad, de poder entender qué es lo que está pasando por dentro y de ser responsables con nuestros productos.
Entonces, por eso surgen nuestros modelos de Gemini, pero también dentro de la misma filosofía de, perdón sonar también como un loro, de ser abiertos, tenemos otros modelos que se llaman Gemma o Gema. Gemma son una familia de modelos abiertos que ustedes pueden descargar, que pueden utilizar dentro de sus máquinas, si la máquina les da, que ese es otro punto, pero que lo pueden utilizar y lo pueden amoldar a sus necesidades. De hecho, lo hemos visto que se adopta mucho en ambientes académicos para hacer sus propios modelos. Yo qué sé, EAFIT GPT, EAFIT Transformer, EAFIT Gema, lo pueden hacer. Lo pueden empezar a personalizar a sus necesidades. Y es porque nosotros también consideramos que esa apertura apoya a todos. Pero sí hay un pequeño detalle, que es que para que todo esto corra, se necesita una infraestructura muy potente. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a que estamos trabajando en el computador, abriendo ciertas cosas y se nos queda pegado en cierto momento. Y esto puede ser trabajando en un documento porque tengo 20 pestañas del navegador abiertas, pero ahora imagínense corriendo un modelo de IA generativa dentro del computador. Para aquellos que lo han hecho, creo que entienden un poco cuál es el problema con esto. Son miles de millones de cómputos que se tienen que hacer. Y el otro problema con esto es que esas máquinas están muy caras. Hacer todo eso cada vez es más difícil porque por todo el apetito que hay en hacer modelos de IA, estos procesadores que se utilizan, o bueno, las GPUs que se utilizan normalmente para hacer la IA, están escasas. Tanto es así que a mí me duele como jugador, como gamer, porque están todavía muy caras y no puedo comprar una. El caso es que Google también ha tenido esa necesidad, pero la ha tenido desde hace 10 años, cuando empezamos a desarrollar todos los modelos, porque veíamos que el cómputo no daba. Entonces nos tocó desarrollar nuestros propios chips, que se llaman TPUs. Y ahí vuelvo a la T de Tensor, de ahorita, de TensorFlow, de todo eso. Porque básicamente, cuando uno está entrenando estos modelos de IA, eso por detrás es pura matemática. Es pura, llamémoslo, álgebra lineal, entre otras cosas, cálculo, en fin. Y ese proceso, a la larga, implica trabajar con unos objetos que son los tensores. Para definir qué es un tensor, de pronto les voy a traer un poquito de recuerdos postraumáticos algunos en la clase de matemáticas, si les tocó ver las matrices. Sí. Bueno, piensen en un tensor, es un poquito más de esto, pues, pero piensen en un tensor como una matriz de vectores o una matriz de matrices, en donde cada numerito que había en la matriz en realidad puede ser otro vector, otra matriz, otras cosas. Las GPUs están orientadas para trabajar con esas matrices. Las TPUs fueron diseñadas para trabajar con esas matrices de matrices, por decirlo así, por lo cual aceleran aún más este desarrollo. Y nosotros ya hemos estado trabajando con esto y vamos en la 7ª generación. Entonces, estos productos ya están disponibles dentro de la nube de Google para que ustedes los puedan utilizar, pero también redundan en que los modelos de Google pueden correr de una forma muy eficiente y económica y amigable con el medio ambiente gracias a esto. Pero, habiendo dejado toda esa parte de contexto antes, hay que empezar a hablar ya de lo que nos trajo, que son esos agentes. No estamos hablando de silicio, de TPUs, sino de agentes y de IA agéntica. Y para eso hay que entender cuál es la diferencia de la IA agéntica con la IA generativa tradicional. La primera forma en la que lo podemos entender es con esto, en lo que nosotros esperamos de la IA. Nosotros ya no esperamos que la IA solamente responda a comandos, a prompts, que yo llegue y le diga, oye, yo qué sé, ¿por qué el cielo es azul? No. Yo ya quiero que la IA me empiece a ayudar con otros temas, como, mira, lo que pasa es que yo quiero que entiendas que yo estoy en este momento haciendo una presentación y necesito que me apoyes con mantener a todas las personas del auditorio cómodas, que no tengan calor, que no tengan sed, yo qué sé. Entonces, le estoy exigiendo que me entienda mi contexto. Viendo lo que yo veo, que escuche lo que yo le digo y que también pueda acceder a información en tiempo real y, en lo posible, actuar sobre ella. Esta es la diferencia, que ya no se queda todo dentro de una cajita de un chatbot, sino que ya empieza a tomar más contexto y acciones. Y por eso hay que definir qué es lo que es un agente. Un agente es una aplicación que busca lograr un objetivo observando el mundo y actuando sobre este usando las herramientas a su disposición.
Y hay varias palabras clave que vamos a empezar a explorar un poquito. Aplicación no hay que explorar porque creo que todos ya tenemos un montón de aplicaciones en el celular que conocemos, pero la idea es buscar entender esta parte de observar y actuar y de las herramientas. Eso es lo que diferencia a los agentes de un chatbot normal. Pero para construir agentes hay diferentes formas. Como todo, hay formas fáciles y hay formas difíciles y hay un balance entre ellas. La primera, la básica, es construirlo desde cero. Yo llego, me conecto a un modelo de estos de LLM y empiezo a construir desde cero toda su conexión. Quiero que me aparezca en una cajita para que alguien le escriba. Cuando alguien me escriba, quiero que me responda y me lo mande para acá. Y así, Posteriormente, como todo eso se puede automatizar, empiezan a surgir una serie de automatizaciones. Un primer nivel, que es un framework de bajo nivel. Palabras más, palabras menos. Yo ya puedo utilizar el mismo andamiaje para utilizar diferentes modelos sin tener que personalizarme para cada modelo. Si quiero utilizar un Cloud, o no Cloud, o como se diga, yo quiero utilizar Gemini, quiero utilizar un GPT, lo que sea. Ya hay algo que me abstrae eso para que yo no me tenga que concentrar en conectar cada uno de ellos, sino que pueda hacer la lógica de cómo los voy a aprovechar. Pero a partir de eso, de nuevo, surge otro nivel de, llamémoslo, orquestación, que es cuando yo ya tengo varios de esos, cómo los voy a poner a interactuar. Un tercer nivel, que es el framework de agentes, en donde yo ya no solamente tengo algo que me diga cómo voy a conectar este agente con este otro, sino que puedo... 5, ok, voy a acelerar. Sino que puedo empezar a trabajar con ellos y orquestarlos, y finalmente las plataformas en las que puedo programar sin código. Voy a pasar muy rápido por esto, porque ustedes también ya conocen esto y me están pidiendo un poco de tiempo, pero la idea es, nosotros podemos hacer con los agentes sin código tareas de búsqueda, resumir, generar contenido, hacer acciones diferentes, y podemos conectarnos a diferentes puntos para que estas herramientas puedan entender y actuar sobre diferentes sistemas. Les voy a dar un ejemplo rápido. Voy a saltarme todo esto para mostrarles un ejemplo muy práctico. Si han trabajado con Notebook LM, me voy a saltar esto entonces, porque ya lo conocen, pero es bastante chévere y ayuda mucho en la investigación. Pero a lo que voy con los agentes sin código es que ya podemos hacer ciertas cosas como esta, que es Astra. Entonces, ¿de qué trata Astra? Lastimosamente no les puedo mostrar dentro del celular, pero sí puedo preguntarle al celular que me diga lo que está viendo. Y para eso, los invito, si tienen un celular con la aplicación instalada, voy a recurrir a Gemini. Y le voy a decir que quiero que interactuemos en vivo. Le prendí la cámara y, hola Gemini, ¿me puedes ayudar entendiendo en dónde estoy? Hola. Parece ser que estás en una conferencia o evento. Hay mucha gente sentada en un auditorio mirando hacia el frente. ¿Te gustaría saber algo en específico sobre este lugar? Sí, me gustaría saber más de las personas. Si ves que todas están mirando al frente o hay algunas dormidas. A simple glance reveals that the majority of people in the audience are looking towards the front, which is pretty normal for a conference. Pero entonces, esto es más orientado a cómo los modelos ya no se quedan dentro de una máquina en la que yo le hablo, sino que pueden interactuar con su entorno. Esto ya lo pueden descargar a propósito. Antes se llamaba Proyecto Astra, ahora se llama Gemini Live. Pero para cerrar la conversación, hay un último nivel que tiene que ver con la abstracción de cuando utilizo ya algo que me permita tener un poco de código, pero que también me permita tener la facilidad de orquestar fácilmente agentes. Nosotros tenemos algo que se llama la ADK para hacer esto, Agent Development Kit. Es el objetivo de lo que estamos haciendo dentro de la hackathon, a propósito. Pero básicamente lo que entrega es un ambiente en el cual yo puedo empezar a especificar diferentes agentes, que ya no va a ser un solo modelo, sino que van a ser diferentes modelos especialistas que van a interactuar entre ellos para resolver una tarea. Yo voy a tener agentes raíces, agentes hijos. Y la analogía de esto que a mí me gusta utilizar es con respecto a un call center. Cuando ustedes llaman a un call center, normalmente, eso me pasa a mí también,
lo que sucede es que lo recibe a alguien, cuando uno pasa a un operador, una persona que debe saber de todo un poquito. ¿Por qué? Porque no tiene que saber cómo resolver mis inquietudes, sino que tiene que saber quién me va a ayudar a resolverlas. Ese es el agente raíz. Los agentes hijos es cuando yo le digo, mira, lo que yo quiero es, tengo un problema con la factura. Entonces me pasa al agente hijo, que es de la parte de facturación. Y la parte de facturación también puede tener sus hijos. Por si de pronto yo estoy llamando es porque ya me están quitando el servicio de luz y necesito que me den un poquito de extensión. Entonces hay más agentes y puedo articularlos. Pero articularlos se vuelve un poco complejo. Yo me salto esta parte. Porque para articularlos yo tengo que saber quién va a entrar a qué y cómo va a responder. Hay diferentes frameworks para hacer esto. El que nosotros proponemos se llama ADK y lo que hace, me voy a saltar esto, lo voy a ilustrar con un ejemplo. El mismo que tomamos de ejemplo dentro de la hackathon para quienes lo recuerdan, que tiene que ver con hacer un guión de una película. Yo voy a tener un primer agente que es un especialista en saludar a las personas y en preguntarles por un personaje histórico. Yo quiero hacer una película y va a ser de un personaje histórico. Ok, dime el nombre del personaje. El ejemplo que tenemos acá es de Ada Lovelace. Pero entonces ese agente, cuando recibe el nombre, se lo va a pasar a un investigador. Ese investigador va a ir a Wikipedia, va a investigar de esa persona, va a generar un guión, va a entregar ese resultado y se lo va a pasar a un guionista. Ese agente genera un guión. Ese guión se lo entrega después a un crítico. El crítico define si el guión es bueno o malo. Si es bueno, procede. Si no, le manda al investigador a que haga mejor su tarea. Y se puede quedar ahí hasta que el guión esté bueno. Y una vez se termina eso, los diferentes agentes especialistas, ya habiendo terminado su tarea, se lo pasan a otro agente. Uno que determina que también le va a ir o mal en taquilla a esa película, a partir de películas similares, y otro que determina quién debe ser el actor o actriz que personifique a ese personaje principal dentro de un casting. Y finalmente lo consolida todo en un archivo que yo le puedo mandar a las productoras. Es un flujo que es ilustrativo, pero que a mí me gusta mucho mostrarlo porque a la larga, cuando lo vemos en acción, entendemos un poco más de cómo actúan estas herramientas. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que yo voy a tener un entorno en el cual yo le voy a poder hacer una pregunta y si recuerdan, había alguien que estaba especializado en preguntarme y me dice, hola, cuando yo lo saludo. Dime el nombre de un personaje, pero resulta que yo no me acuerdo de ese personaje. Entonces, aquí yo estoy mostrando un poquito más de cosas de la herramienta por debajo. No necesitamos saberlas, pero lo importante detrás de esto es que yo ni siquiera tengo que saber cuál es el nombre del personaje. A mí se me olvidó el nombre, uno de los 7 nombres de Simón Bolívar. Entonces yo le digo, el señor este que liberó a Colombia. Y es capaz de ir a buscarme a partir de eso tan, llamémoslo vago, porque no es el nombre directo, en Wikipedia. Y como lo vimos en el flujo, hay un primer agente que es el investigador, que está en verde acá, en Wikipedia. Cuando termina ese agente verde, determina que efectivamente no sabe quién es todavía, entonces vuelve a ejecutar hasta que encuentra por fin la página de Simón Bolívar y me dice, Simón Bolívar es un estadista y militar venezolano que liberó varios países latinoamericanos, en particular a Colombia, Venezuela, bla, en fin. Y después se lo pasa a un guionista. El guionista genera el guión, que es el que está en azul, me entrega un resumen del guión y después se lo pasa en verde a un crítico. Ese crítico define los criterios y después cuando termina se lo pasa a la gente que hace la investigación de taquilla. Me dice, esta película podría entrarle 250, 450 millones de dólares, dependiendo de cómo la haga. Y el de casting me dice, le recomiendo que pueda contratar a diferentes personas para el rol de Simón Bolívar. Ahorita vamos a ver cuáles. Termina, me lo escribe en un archivo. Y lo que hizo fue orquestarme todas estas bolitas que son los agentes para generar algo que es mejor que lo que me hubiera hecho un solo agente al que yo le hubiera puesto una tarea gigante de hacerme la película. Esa es la esencia de tener una IA agéntica, que yo pueda tener, al igual que como nosotros lo trabajamos, agentes especialistas que se dediquen muy bien a su labor y no generalistas que tengan que saberlo todo para hacer algo. Y articularlos para que el resultado pueda llegar a ser mejor de lo que puede entregar un solo agente generalista. Solo para terminar, sé que ya estamos cortos de tiempo,
quiero mostrarles el resultado. En este momento es un archivo de texto, pero la idea es que yo podría tener otro agente que lo mande por correo a las diferentes productoras, pero lo que me dice es, mira, lo voy a dividir en 3 actos. El primero es cuando a Bolívar le surge la necesidad de hacer ese juramento por la liberación. El segundo, cuando hace toda la liberación y la guerra pues, de revolución. Y la tercera, cuando se le va destruyendo el sueño que se desintegra la Gran Colombia. Y después me había propuesto que podía contratar a un Edgar Ramírez, a un Oscar Isaac y a un Gael García Bernal. ¿Por qué? Porque han trabajado en películas similares y tienen el carisma necesario. Y así yo puedo empezar a entregar un resultado en el que estoy articulando diferentes agentes con diferentes tareas que acceden a múltiples sistemas para entregar una labor en particular. Esto naturalmente necesita un poquito más de código que cuando yo simplemente le digo a un contexto qué es lo que quiero hacer dentro del prompt o hago las instrucciones. Pero puede entregar unos resultados muy robustos y muy profundos. Para terminar, estábamos viendo estos últimos 2 niveles de la parte superior. No quiero enfocarme en los azules porque ya sí son de remangarse y hacer mucho trabajo. Pero con eso yo quiero terminar un poco de esa ilustración de cuál es el último punto de lo que estamos haciendo con IA. Cómo pueden ustedes aprovecharla en un entorno agéntico, qué es un agente, cómo entra Google en todo esto y cómo pueden ustedes también acceder y empezar a jugarlo, que es básicamente gemini.google.com. Vale, entonces abro por si de pronto hay alguna pregunta del público, si tenemos tiempo. Sí, antes de pasar a las preguntas, muchísimas gracias, Daniel, por este espacio. Y como Colombia 4.0 piensa en todo, en este momento vamos a hacer una rifa de un diplomado en IA totalmente gratuito de Gianni Robotics. Así que le voy a pedir a Daniel que le haga una pregunta a nuestro público para ver quién tiene la oportunidad de ganarse este gran diplomado. Uf, difícil porque no puede ser una pregunta tan sencilla de esto. Pero tampoco tan compleja. Pero tampoco puedo ser pirata. Exacto. Pero no, yo diría que la tiráramos un poquito difícil. O sea, al fin y al cabo es un diplomado totalmente gratuito. Ok. Habíamos hablado inicialmente de un modelo llamado Transformer. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál fue la novedad o la innovación grande que esos Transformers ofrecieron para poder empezar a desarrollarlo todo? Listo, espere. Levante las manos. Allá el señor de blanco ya ha levantado la mano. Porfa, te paras, dices tu nombre y con el micrófono nos respondes. ¿Listo? Ahí ya veo el micrófono. Mauricio Giraldo. Incluir la matemática de los tensores en AlphaSoft para el desarrollo de proteínas y que ganó el premio Nobel el año pasado. O sea, sí es una innovación, pero no fue la que trajeron los Transformers, sino que fue basada en lo que trajeron, lo que pudieron hacer. ¿Se lo damos Los o no? tensores, no fueron los tensores. No, había algo más. Listo. Entonces no se lo damos. A ver, ¿quién había levantado la mano después? El señor de las gafas. No, allá arriba había levantado la mano primero. Es la capa de atención. A ver, ponen atención. La voy a valer, es la capa ¿La va a de valer? autoatención, el mecanismo de autoatención, pero sí, era justo eso. Porque es que, solo para, digamos, elaborar un poco en ello, los tensores han estado desde el desarrollo de las redes neuronales profundas, porque a la larga cuando tú estás trabajando, por ejemplo, en una red convolucional, tú tienes no solamente llamémoslo, una matriz de bits, de píxeles, sino que tienes, por ejemplo, el R, el G y el B, si lo vas a hacer a color. Entonces, eso naturalmente es un tensor dentro de estos procesos. Sin embargo, esos existían antes de que saliera el Transformer. Y lo que hizo el Transformer fue introducir el mecanismo de autoatención para saber cómo enfocar entre los diferentes pesos que había en los, llamémoslo, parámetros de la red, cómo se relacionaban entre ellos. Y eso fue lo que permitió también llegar a todo este punto de la generación con los Transformers de texto y, en fin. Listo, perfecto. Entonces el ganador, porfa, se acerca a la persona de la camiseta del Mintic para que les dé su premio. Entonces ahora sí, ya vamos a abrir la ronda de preguntas. Por favor, levanta la mano si alguno tiene una pregunta que le quiera hacer a Daniel. Por allá. Y ya después vamos por acá. Listo. Daniel, me gustaría que me comentaras acerca de la plataforma de Vertex. Vale, te voy a contar rápidamente. Básicamente, cuando tú necesitas hacer algo dentro de Google Cloud que esté relacionado con inteligencia artificial, hay un solo punto de encuentro que se llama Vertex AI. Entonces,
¿Qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar las herramientas con las cuales vas a poder empezar desde, llamémoslo en IA clásica, el perfilamiento de variables, el feature engineering. Puedes hacer la optimización de hiperparámetros, la elección del modelo, dejar un registro de modelos, hacer su evaluación, hacer su despliegue, su ciclo de vida completo. Pero también vas a tener toda una suite de IA generativa con la cual vas a poder utilizar modelos de Google como Gemini y Gemma y también modelos de otros proveedores, ya sea como Anthropic, como tenemos de Mistral y también modelos abiertos que puedas descargar de Hugging Face, por decir algo. Entonces es una plataforma que te ofrece todo lo que necesitas para poder hacer esos desarrollos y que te da acceso a ese hardware como las TPUs y las GPUs que están dentro de Google Cloud para acelerarlo de una forma eficiente y económica. Si quieres podemos hablar un poco más de eso después. ¿Me pueden ayudar rotando? Claro. Hola, de nuevo. Daniel, sencillito, ¿cómo una persona que quiera empezar con los ADK, que vendría a ser como una analogía de los SDK, ¿cierto? Como el desarrollo de software, pero ya enfocado a agentes? Sí. Digamos, en ese paso a paso, uno para construir desde ahí y aprovechar todo ese desarrollo previo que ya tiene eso que nos mostraste así rapidito, ¿cuál sería como ese paso a paso? Descargar ese kit y a partir de ahí empezar a construir todo en nube, en local, ¿o qué recomendás? Ok, entonces hay algo que se me olvidó decir ahorita y es que ADK es de código abierto. Así que lo puedes utilizar dentro de Google Cloud o lo puedes descargar en tu equipo y puedes aprovecharlo para desplegarlo en cualquier lugar. Sin embargo, sí se requiere conocer un poquito de cómo funciona. Y para eso hay una serie de cursos que también dependen de tu conocimiento previo, cómo lo podemos aprovechar para que no tengas que aprender desde cero. Hay una plataforma que se llama Google Skills, es skills.google. Y ahí hay una serie de cursos, tanto gratuitos como pagos, que puedes aprovechar. Y unos de ellos están orientados precisamente al uso de la ADK, introduciendo estos conceptos que vimos ya desde la plataforma y puedes empezar a profundizar inclusive con laboratorios prácticos. Ok, ¿podría decirse que son low code o hay unos ya...? Depende de cómo lo hagas. Okay. Hay unas introducciones que son low code, pero hay unas más profundas en las que ya sí toca echar Python y Java, por Bien. decirlo así. Gracias. O bueno, Python o Java. Súper. Acá, ¿tú cómo ves desde el lado de Google el tema de, bueno, hay otra, la competencia OpenAI y demás estaban apuntando en un principio a lo que era la inteligencia artificial general, ¿no? Los AGIs. ¿Cómo ves a Google ahora y pues la tendencia en el mercado es irse hacia el tema agéntico y poner agentes especializados, más no un agente general? ¿Crees que la tendencia es hacia allá o realmente, o desde el lado de Google, cómo lo ven? Si piensan trabajar en construir una inteligencia artificial general. Ok, bueno, varias cosas alrededor de esto. El desarrollo sigue estando orientado casi que a varios perfiles, porque hay unas limitaciones inherentes a la tecnología actual basada en LLMs que pueden llegar a ser un bloqueo a la hora de desarrollar una AGI. ¿Sí? Empecemos con el ejemplo de las alucinaciones. Siguen siendo un problema y creo que lo van a seguir siendo a pesar de que sea mitigado, porque la forma en la que funcionan estos modelos inherentemente tiene esa propensión. Entonces, hay una investigación dedicada a cuáles pueden ser esas nuevas formas de trabajar. Hay otra que está orientada a profundizar cómo se aprovechan estos modelos y en mejorar sus capacidades. De hecho, pues Gemini 2.5, que es la versión actual que tenemos, es un producto de varias innovaciones que ha habido detrás de esto. Y pues digamos que esa es otra arista. Sin embargo, hay un tercer punto, que es cómo va a correr todo esto. Y por esto Google también no solamente está invirtiendo en las TPUs, sino en algo que es la computación cuántica. No sé si ustedes han escuchado de Google Quantum AI, pero básicamente esto todavía está en un punto incipiente, pero nosotros entendemos que hay una necesidad de generar nuevas capacidades de cómputo que la computación clásica no necesariamente puede satisfacer. No significa que todo va a correr después dentro de un computador cuántico cuando se desarrolle, sino que hay tareas que pueden correr mejor ahí.
Y todavía no tenemos la certeza, pero tenemos la firme convicción de que la IA puede ser una de esas tareas que podemos acelerar con estos computadores, y eso también nos va a ayudar en el camino del desarrollo de nuevos modelos. Pero siempre, siempre va a haber algo básico en este desarrollo, que es que dentro de Google hay no solamente un compromiso firme, sino un equipo muy fuerte alrededor de la ética y desarrollo responsable, de Responsible AI. De hecho, hay unos principios de IA responsable que están dentro de la página de Google que todos pueden leer, que es lo que todo desarrollo de IA que sea hecho con Google o de Google debería tener. Entonces, solo para tocar esos puntos, no podría decirte más de si estamos cerca, estamos lejos. Hay diferentes analistas que dicen lo uno o lo otro, pero vamos en ese camino. Lo importante es una forma responsable. Gracias. Súper. Bueno, no, muchísimas gracias a Daniel por este espacio, por contarnos un poquito más de las inteligencias artificiales, cómo estamos como progresando en ese sentido.